Hola, muy buenas a todos. Acompáñenme hoy a un nuevo estudio bíblico. El día de hoy estaremos hablando sobre los atributos de Dios y de cómo Jesús cumple todas esas cualidades. Bueno, aquí le estaré mostrando uno de los atributos principales de Dios. Uno de esos es el único que tiene el poder de perdonar pecados, es Dios. El único que tiene el poder sobre la vida y la muerte, el único que tiene el poder sobre la naturaleza, el único que recibe adoración, el único que puede juzgar, el único que tiene el poder de la omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Bueno, todas estas cualidades las cumple Jesús. Jesús cumple toda y cada una de estas cualidades de Dios, que solamente Dios tiene. Bueno, comenzamos con el primer atributo divino, que es la omnipresencia. En Mateo 28, verso 18 al 20, nos deja algo muy plasmado que tenemos que prestar atención. Fíjense lo que dice Jesús. Y Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. Por lo tanto, vaya y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que le he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos». Esta declaración de Jesucristo al final de este pasaje, donde dice que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos, es algo que solamente le atribuye a Dios. El estar en cualquier lugar del tiempo y espacio, en cada momento y hora. Aquí dejo plasmado otros pasajes más donde afirman aún más la omnipresencia del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Juan 1:48 Jesús afirma que vio a Natanael antes de que Felipe lo llamara, implicando conocimiento más allá de lo físico. En Mateo 18 nos dice: Jesús promete estar presente cuando dos o más se reúnen en su nombre, sugiriendo una presencia espiritual. Segundo atributo, el poder de la omnipotencia. En Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17, nos dejan una declaratoria muy importante, donde dice: Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. La omnipotencia se revela en Cristo. Aquí dejo plasmado otros pasajes donde se revela la omnipotencia de Jesucristo. Mateo 28:18, donde dice: Jesús tiene todo el poder sobre cielo y tierra. Juan, Colosenses, Hebreos, Apocalipsis, Filipenses, Efesios y Colosenses. Tercer atributo de Dios es la omnisciencia, en la cual también Jesucristo lo tiene. Fíjese que en Juan capítulo 2, versos 23 al 25, nos dicen lo siguiente: y debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues Él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Fíjense algo. Aún así, Jesús, haciendo los milagros que hacía, Jesús sabía que esas personas lo seguían, era por las obras y no de corazón. Y Dios sabía el corazón de esas personas, ¿me entienden? Fíjate lo que dice aquí, donde dice: no hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues Él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Ya Jesús sabía lo que ellos realmente sentían hacia Él. Hay otros versículos que respaldan aún más la omnisciencia de Jesús, el conocimiento de saberlo todo. En Colosenses capítulo 2, verso 3 nos dice: en Jesús está escondido todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y bueno, y también en Mateo 11:27, Juan 16:30, Lucas 11:17 al 22. Otra de las cosas en las cuales se le atribuye a Dios es la adoración. Bueno, Jesús también recibe adoración. Y en Filipenses 2, verso 10-11 nos dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Básicamente la palabra nos respalda que la adoración
se le da a Dios, ¿no? Bueno, Jesucristo recibe adoración, algo que le atribuye únicamente a Dios. Y en Mateo 2:11, Mateo 14:33 y estos pasajes que observan aquí, ahí respaldan más sobre la adoración a Jesucristo. Otro atributo de Dios es el perdón de pecados. Es algo que solamente Dios puede hacer. Bueno, Jesucristo también perdonó pecados. En Marcos capítulo 2, versos 5 al 7, nos deja algo muy en claro donde dice: cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, los pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos: ¿qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Los mismos fariseos sabían que el poder de perdonar pecados solamente le correspondía a Dios, y entre ellos mismos murmuraban diciendo que quién era este que perdonaba pecados, si el único que puede perdonarlo es Dios. Y bueno, de esa misma manera tiene el poder Cristo de perdonar pecados. En otros pasajes más nos dejan respaldado en Mateo 9:2, bueno, Marcos, que recién se lo leí, Lucas 7:48, Juan 8:10-11 y Lucas 23:34. Otro atributo de Dios es el poder sobre la naturaleza. Y en Marcos 4, versos 37 al 41, nos deja algo muy hermoso, que es cuando Jesucristo estuvo en la barca durmiendo y los discípulos lo despertaron diciendo: Maestro, despierta, nos estamos hundiendo. Y Jesús los reta diciendo estas siguientes palabras. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió el viento y le dijo a las aguas: silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. Y a sus discípulos les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Aquí se nos ve muy plasmado que Jesús tiene poder sobre la naturaleza, que hasta ellos, los mismos discípulos, se decían entre ellos mismos: ¿quién es Él? Que hasta el viento y el agua lo obedecen. Otros atributos de Dios es el poder de juzgar y el poder sobre la vida y la muerte. Y Jesucristo también tiene este poder. En Juan capítulo 5, verso 22 al 24, nos dice lo siguiente: pues el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo tal y como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Ok? De muerte a vida. O sea, siguiendo a Cristo, honrando a Cristo, honramos al Padre. El que no honra a Jesús no honra a Dios, Padre. Aquí hay otros pasajes más respaldando sobre el poder sobre la vida y la muerte. En Marcos, Lucas y Juan, ahí están los pasajes. Y en el poder para juzgar, Jesús también. En Mateo, Juan, Hechos, nos respaldan. La unidad en naturaleza. Jesús es uno con el Padre. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, en el verso 30 al 33, nos dice lo siguiente: el Padre y yo somos uno. Esto es declaración de Jesucristo. El Padre y yo somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo, pero Jesús les respondió: yo les he mostrado de mi Padre muchas buenas obras, ¿por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le respondieron: no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por la blasfemia, porque tú eres hombre, pero te haces Dios. Los mismos judíos, los mismos rabinos, sabían que Jesucristo se hacía llamar Dios. Entonces, por esa misma razón, ellos le tiraban piedra por esa supuesta blasfemia. Pero Jesús decía la verdad. ¿Me entendés? Jesús decía lo que él sabía que era. En Juan 10:30, donde dice: yo y el Padre somos uno, Jesús afirma una unidad esencial con Dios Padre, compartiendo la misma naturaleza, esencia y propósito.
expresando su íntima conexión y la Trinidad divina. Y tenemos este atributo más para concluir el estudio de hoy, donde la eternidad de Jesucristo. Jesús es eterno. En Juan capítulo 1, verso 3 nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1, verso 17 nos dice: Cristo ya existía antes de todas las cosas, y por su poder todas subsisten. Apocalipsis 1, verso 8 nos dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí les respaldo aún más la eternidad de Cristo, como lo que es en Juan 8:58, donde dice: antes de Abraham yo soy. Juan 1:1, el principio era el verbo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, en Hebreos 13:8. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Juan 1:3. Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas tienen su coexistencia.